Iniciamos nuestro segmento de salud y nos acompaña el doctor José Antonio López. Él es psiquiatra del Centro Médico, por supuesto. Vamos a hablar sobre el estrés, algo que definitivamente yo estoy casi segura que nos afecta a todos. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, bienvenidos también ustedes a mi entorno, ¿verdad? Sí, definitivamente necesitamos una consulta de vez en cuando, doctor. Doctor, ¿qué es el estrés? ¿Cómo se define? Porque puede ser que por allí lo confundan con drama. Sí, vean ustedes, el estrés es diríamos, un complejo de reacciones y manifestaciones de situaciones o de estímulos, digamos, internos y externos en el individuo que de alguna manera le permiten adaptarse o superar determinadas situaciones, digamos, difíciles en su vida. Lo contrario que se piensa que el estrés de por sí es una enfermedad, viene a ser todo lo contrario. Prácticamente es una condición biológica normal, digamos, del organismo. El problema es cuando ya esto se convierte en una situación que rebasa la capacidad de respuesta del individuo cuando y entonces ya se convierte en una situación negativa. Y ahí hablamos del diestrés, ¿verdad? Que es disfuncional y que de alguna manera es lo que nos enferma o nos altera nuestra conducta, nuestra armonía interior y nuestras relaciones interpersonales. En esto que usted acaba de mencionar, solo quiero poner un ejemplo. Cuando sabemos que alguien nos está persiguiendo, que estamos en peligro, el estrés hace que corramos más rápido y que nos haga como despertar, así como ¡pum! Deje el modo automático y avance, que le van a agarrar. Eso es el estrés en una forma positiva de sobrevivencia, por decirlo así. Correcto, estás en lo correcto, así es, ¿verdad? O sea, se tiene, digamos, en algún momento dado, esa respuesta del organismo natural a poder reaccionar ante eventos que en un momento dado exigen una mayor, diríamos, comportamiento positivo, digamos, para poder realizar una actividad, una tarea, o como una forma de protegerse el organismo. Sobrevivir. Doctor, de sobrevivencia. ¿Todos padecemos de estrés independientemente de la edad que tengamos o ciertas personas o a cierta edad no se padece de estrés? Veamos, yo diría que el estrés es natural en diferentes momentos de la vida, ¿verdad? En la medida que el individuo toma conciencia de su relación con él mismo y con los demás, puede en algún momento dado sufrir ciertas situaciones de estrés. Por ejemplo, los niños en el colegio, en un momento dado pueden reaccionar ante esa situación. Las personas adultas, jóvenes, adultas mayores también llevan condiciones que en un momento dado les hacen reaccionar de este tipo. Sin embargo, hay etapas de la vida que son más vulnerables. Diríamos, por ejemplo, en las personas jóvenes que tienen que responder ante las exigencias, digamos, de su vida misma, de su autocuidado personal, o en un momento ante las exigencias laborales, también eso les aumenta sus niveles de tensión. Más que todo en el aspecto competitivo, ¿verdad? Ser más competitivas y sostenerse muchas veces en sus empleos o en sus tareas. Y por otro lado, digamos, las personas mayores, que sería el extremo de la vida, digamos, los adultos mayores, que en un momento dado eso les lleva a mucha sobrecarga con tal de mantener incluso sus puestos o su trabajo, digamos. Eso también puede generar ciertas alteraciones en el aspecto tensional. Incluso el no hacer nada nos puede dar estrés, doctor. Eso es muy cierto, ¿verdad? Realmente el trabajo de por sí genera estrés, pero el no trabajar incluso genera más estrés. Más estrés. Por allí dicen, no te preocupes, ocúpate. Así es, ¿verdad? Más que estar uno preocupado o anticipado a una situación, es importante estar ocupado y de esa manera mitiga hasta cierto punto sus síntomas comportamentales, fisiológicos, emocionales del estrés. Yo diría que lo que tú decías, ¿no? El estar desempleado, sin ocupación, en un momento dado, una persona que ha estado constantemente activa en su trabajo o en un trabajo, como que se crea un síndrome de abstinencia también, ¿verdad? Similar a una droga. Cuando alguien ha estado consumiendo alcohol y de repente deja de usarlo, se crea un estado de abstinencia por ansiedad, ¿verdad? De igual manera es en el aspecto, digamos, del desempleo, ¿verdad? Entonces se crea un estado de abstinencia que se manifiesta con ansiedad, preocupación excesiva y todos los síntomas físicos y emocionales. Y entonces hay que cuidar también el aspecto de la vida laboral, ¿verdad? Yo diría que no es el trabajo el que enferma, sino que
el no saber trabajar o el trabajar mal, digamos, en una situación. En este sentido me gustaría definir bien la palabra estrés, porque si bien, como lo mencionamos antes, estrés en sí es una reacción, una condición natural del ser humano. Sí. Pero el exceso de estrés es lo negativo o el distrés, como usted menciona. ¿Cómo le debemos llamar? Porque si decimos estrés, es algo que todos tenemos. Natural, ¿Le mencionamos normal. distrés o estrés negativo? Yo diría como el distrés, ¿verdad? Distrés, nos referimos como distrés. El distrés. ¿Qué nos puede provocar, además del trabajo, además de estar en... Las presiones de la sí, vida las diaria. presiones de la vida, pero también a nivel químico dentro de nuestro cerebro? ¿Hay algo que nos puede provocar distrés? ¿Puede ser esto una condición hereditaria posiblemente en el cual no aprendemos a controlar bien nuestras emociones o no tenemos los químicos en el cerebro que nos permiten estar tranquilos? Sí. Hay situaciones que alteran internamente nuestro ambiente, digamos, del organismo, ¿verdad? Por ejemplo, enfermedades médicas incluso. Pueden llegar a generar un diestrés en la persona cuando está ante una situación, diríamos, de una enfermedad crónica o incapacitante o limitante, ante un estado agudo también, un accidente, un traumatismo físico o emocional. Pero lo importante en esto es de que no es tanto la intensidad del evento, sino que la frecuencia y la duración del evento lo que ocasiona el diestrés. Porque alguien ante un evento único, digamos, o agudo, puede reaccionar con todos los síntomas de un estado tensional agudo. Sin embargo, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a la manera y estilos de vida, puede llegar a afrontarlo de una manera mucho más exitosa, digámosle así, que alguien que no está preparado con un estilo de vida que afecta su salud física, mental, emocional, con sobrecargas laborales o con actividades, digamos, que yo diría desencadenan aún más situaciones de estrés, por ejemplo, hábitos innecesarios como el fumar, el beber en exceso. Se habla que mujeres que beben 7 tragos a la semana o en los hombres 14 tragos semanales es una condición que puede llegar a generar situaciones de estrés. El fumar también, el no hacer ejercicio, el no tener una dieta balanceada, todas estas condiciones hacen a la persona más vulnerable y que ante un evento sea más difícil que pueda afrontar con éxito su situación. Sientes que se te cae el mundo. Doctor, ¿a qué nos enfrentamos si no aprendemos a controlar el estrés? Bueno, realmente son consecuencias serias, ¿verdad?, en aspectos de salud. Digamos, en el aspecto de la salud física nos enfrentamos a enfermedades limitantes, digamos, a nivel cardiovascular, a nivel metabólico también, la diabetes, la hipertensión, también enfermedades de tipo endocrino, metabólico, enfermedades, digamos, de desorden mental, por ejemplo, la depresión es una de las consecuencias del estrés. El estómago o el aparato digestivo puede salir bastante, también se manifiesta, lastimado. Es el sistema donde primariamente se manifiesta, digamos, cierto diestrés, problemas de intolerancia gástrica, diarreas. El famoso colon irritable. Famoso intestino irritable o colon irritable. Todo eso son consecuencias, digamos, del estrés. Se sabe que el estrés mismo es la antesala a los cambios del humor y del ánimo, ¿verdad? O sea, según estudios de Harvard de proyección, digamos, de salud mental, se habla que para el año 2020 la depresión va a encabezar la lista de enfermedades incapacitantes a nivel mundial. Wow. Seguido de accidentes cerebrovasculares, accidentes cardiovasculares. Y todo esto es consecuencia de estilos de vida actuales, ¿verdad? Donde hay mucha exigencia y poca conciencia, diríamos, en cuanto a poder manejar positivamente uno su vida. Hábitos un poco más, diríamos, sanos de vida o estilos de vida saludable, en cuanto a incluir el descanso, ¿verdad?